Hola nuevamente. En esta ocasión vamos a ver las operaciones de fracciones, vamos a ver cómo resolver cuando las fracciones tienen igual denominador y qué sucede cuando las fracciones tienen diferente denominador. En esta ocasión vamos a ver las sumas y las restas solamente. Y en una segunda parte vamos a ver la multiplicación y la división de fracciones, de números fraccionarios, ¿sí? Vamos a hacer tanto con fracciones, con números enteros. Y bueno, vamos a ver cómo podemos reconocer o cómo podemos encontrar ese denominador común que necesitan las fracciones para poder resolverlas. Así que bueno, a prestar muchísima atención y espero que les sirva. Bien, vamos a ver entonces las fracciones, en este caso las sumas y la resta, ¿sí? ¿Cómo vamos a sumar y cómo vamos a restar fracciones? Nosotros tenemos fracciones que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, yo puedo tener 1 medio más 3 medios, ¿sí? Entonces, esta fracción, los denominadores son iguales, por lo tanto mi siguiente fracción va a tener el mismo denominador y en este caso lo único que tengo que hacer es sumar 3 más 1, me queda 4. Si hubiese sido una resta, por ejemplo 3 medios menos 1 medio, el denominador es el mismo, por lo tanto acá mi denominador va a seguir siendo el mismo y en el caso de los numeradores tengo que solamente restar 3 menos 1, me queda 2. Ahora, ¿cómo vamos a hacer cuando, por ejemplo, los denominadores son diferentes? Por ejemplo, si yo hubiese tenido esto, por ejemplo, 3/4, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, tenemos denominador 2 y tenemos denominador 4. En este caso, los denominadores son diferentes. Nosotros tenemos unas reglas en las fracciones, en donde tenemos que buscar un común denominador. La primera opción siempre es el denominador más grande. Entre estos dos, el denominador más grande es el 4. Entonces yo tengo que ver, una vez que elijo el denominador más grande, tengo que ver si es que divide al otro número que yo tengo al lado. En este caso 4 divide a 2, sí divide a 2. Obviamente que tiene que ser una división exacta. Entonces, al ser una división exacta, entonces me está diciendo que el denominador en sí es 4. Entonces yo voy a decir 4 dividido 2 está de 2. Y 2 por 1 me queda 2. Más 4 dividido 4 está de 1 y 1 por 3 está de 3. Entonces sumo 2 más 3, me queda 5 sobre 4. Entonces este es el resultado de mi fracción. Recordemos que acá debo dividir y el resultado que yo obtenga de esa división es el número con el que yo voy a multiplicar mi numerador. El resultado de esa multiplicación la voy colocando hacia el otro lado. ¿Qué hubiese pasado si en este caso los denominadores no hubiesen sido múltiplos? Por ejemplo, si yo hubiese tenido 1 medio más, por ejemplo, 2 tercios. En este caso el 2 y el 3 no son múltiplos. Entonces, si yo elijo como primera opción, dijimos que era el número más grande. En este caso el más grande es 3, pero el 3 no divide en forma exacta al 2. Entonces la segunda opción es que cuando no encontramos, digamos, ese número mayor no divide al otro, entonces la segunda opción sería multiplicar esos denominadores. Entonces digo 2 por 3 me queda 6. Entonces el denominador va a ser 6. 6. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. 6 dividido 2 está de 3. 3 por 1, 3. Más 6 dividido 3 está de 2. Y 2 por 2 son 4. Entonces solamente acá me queda sumar. 4 más 3 me da 7. O sea que el resultado de esta fracción sería 7 sextos. Obviamente que lo mismo pasaría si fuera una resta. Por ejemplo, supongamos que en vez de sumar
hubiésemos restado estos números. Entonces ya sabemos que el común denominador es 6, sabemos que esto es 3, sería 3 menos 4. Sí, porque es lo mismo que la que hicimos acá arriba, simplemente que quiero que veamos acá qué pasa cuando tenemos números negativos. En este caso tenemos 3 menos 4. Sí, recordemos que cuando dos números tienen diferentes signos, esos números se deben restar. En este caso el 3 cuando no se escribe nada es un signo positivo, entonces tenemos que el 3 es positivo, el 4 negativo. Por lo tanto, esto se debe restar. Y digo, a 4 le quito 3, me queda 1. Pero con la diferencia que cuando nosotros trabajamos con números negativos, el resultado va a llevar el signo del número más grande. En este caso, entre el 3 y el 4, el número más grande es 4. Por lo tanto, el resultado tiene que ser negativo. Y entonces me va a quedar menos un sexto. Recordemos que ese signo menos tiene que ir a la altura de la línea de fracción, porque pertenece tanto al 1 como al 6. Si hubiese sido al revés, 2 tercios menos 1 medio, el común denominador sigue siendo el mismo, los resultados arriba van a seguir siendo el mismo. Perdón, acá sería 2 menos 1. En este caso también son dos números con signos diferentes porque el 2 sería positivo. Pero en esta forma nosotros ya tenemos, digamos, cómo se resuelve. 2 menos 1 me queda 1 y me quedaría un sexto. En este caso los signos positivos no se escriben, pero se notaría que este signo lleva el del más grande, que en este caso sería el 2. Fundamental, algo muy fundamental en las fracciones es la simplificación. ¿Sí? Nosotros para simplificar, por ejemplo, si yo tengo acá, supongamos tengo 20 sobre 5, esto se puede simplificar. ¿Qué quiere decir simplificar? Simplificar es simplemente dividir. O sea, yo tengo que elegir un número que me divida tanto al numerador como al denominador. Por ejemplo, en este caso yo tengo 20 y tengo 5. O sea que yo podría, por ejemplo, dividir a los dos números en 5. Yo digo 5 dividido 5 está de 1. 20 dividido 5 está de 4. Por lo tanto, el resultado de esta fracción es 4. De esta simplificación vendría a ser 4, porque los denominadores 1 no se escriben. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si yo abajo divido en 5, arriba también. Si yo abajo divido en 2, arriba también. Veamos acá estos resultados. Por ejemplo, yo tenía 2 y 2. 2 numerador, 2 denominador. Cuando son los mismos números, automáticamente esto se simplifica y quedan en 1 ambos. Por lo tanto, el resultado acá va a ser 1. Acá, por ejemplo, tengo 4 y 2. Puedo ambos números dividir en 2. 2 dividido 2 está de 1. 4 dividido 2 está de 2. Por lo tanto, el resultado entonces acá sería de 2. Eso es simplificar y es lo que tenemos que hacer siempre que se trabaje con las fracciones. Bien, ¿cómo vamos a resolver en el caso, por ejemplo, que yo tuviese esto? En donde el segundo número, digamos, no tiene denominador, es un número entero. En este caso, entonces, como denominador común va a ir el único que yo tengo, que sería 3. Y digo, 3 dividido 3 está de 1. Y 1 por 2 me queda 2, por lo tanto, el resultado va a ser 2. Más, como no tiene con quién dividir, automáticamente multiplica. 3 por 2 son 6. 6 más 2 me queda 8 sobre 3. Esto es fundamental, que cuando no tiene con quién dividir, automáticamente pasa solamente a multiplicar, porque recordemos que cuando nosotros aplicamos para poder resolver las fracciones, primero dividimos y luego multiplicamos, pero como no tiene denominador, no divide con nadie, automáticamente multiplica, y ese resultado va y se resuelve como veníamos resolviendo las fracciones.